Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por los capítulos de Así habló Zaratustra, que, como sabemos, es un libro como una sinfonía. Es un valle que tú vas avanzando y vas descubriendo. Y lo que expone, sobre todo en esta segunda parte, es contrastes entre lo que es despreciable y lo que es grandeza. Es decir, aquellas cualidades de los seres humanos que nos hacen ser miserables y aquellas cualidades de los seres humanos que nos elevan. Me preguntan a veces, ¿pero cuáles son las características del superhombre? ¿Cuáles son las características que Nietzsche habla y que expresa lo que es la grandeza? Bueno, en todos estos capítulos lo estamos viendo, como él describe en qué consisten individuos engreídos y en qué consiste el ser creador, el tener esas cualidades del superhombre del que él hablaba, pero hablaba muchas veces de forma metafórica y difícil de entender. Aquí hoy, en un capítulo precioso, en un capítulo muy ilustrativo, y en un capítulo genial y muy interesante y muy central en su pensamiento, porque él habla justamente del conocimiento. Y el conocimiento para Nietzsche era un instrumento. El conocimiento en los seres humanos es un instrumento que han desarrollado, sobre todo algunos individuos en los que la vida no era muy generosa y han tenido que desarrollar algo para defenderse. Lo mismo que otros seres han desarrollado alas o han desarrollado el pico. Nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado el conocimiento. Y el conocimiento como instrumento de disimulo, como instrumento de engaño, para poder sobrevivir. No teníamos otras cualidades más importantes y se ha defendido esto. Lo que pasa es que Nietzsche, que es un maestro de pensar, de reflexionar, de descubrir en qué consiste la conciencia y el conocimiento, ahí es donde está su gran aportación a la filosofía, en el que es capaz de descubrir esas relaciones entre la vida y el conocimiento, entre lo que después se va a llamar conciencia e inconsciencia, la conciencia y el inconsciente, pero como aquel lugar en el que se producen las vivencias, y las vivencias que puede un ser humano comprender y entender y captar lo que es el ser, lo que es la esencia de la vida. Y eso, él cree que el conocimiento no es el instrumento más adecuado. Que el conocimiento lo que hace muchas veces es ir en contra de la vida misma. En su libro, cuando él era muy joven, en 1873, escribe sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un libro increíble, es un libro delicioso, es un libro muy difícil, pero es un libro que uno se queda admirado de cómo Nietzsche, con esa juventud que tenía todavía, es capaz de ser tan creativo, tan original y tan agudo en sus análisis. Este tema del conocimiento, de la conciencia, lo voy a tratar algún día y lo voy a desarrollar. Pero hoy, para lo que vamos a ver para este capítulo, es suficiente con deciros que él, que cree que el conocimiento es como es decir, un instrumento, y que debe estar al servicio de la vida, porque la vida es la que ha creado al entendimiento y no el entendimiento el que ha creado la vida.
ese instrumento no puede ser un instrumento que produzca dolor y que produzca esa especie de control, esa especie de impedir ciertas vivencias y esa especie de controlar y de delimitar aquello que es posible pensar y aquello que no es posible pensar. Y Nietzsche quizás lo que intenta es que sea posible pensarlo todo y que sea posible pensar la vida y pensar también y hacer consciente eso terrible. En esa especie de equilibrio que establecieron los griegos entre las terribles vivencias de Dioniso y la claridad mental de Apolo. Cómo se pasa por el tamiz de la inteligencia todo ese impulso para hacerlo más creativo, para hacerlo más armónico. Bien, pero hoy aquí lo que va a hacer Nietzsche es explicarnos cuáles debían de ser las cualidades que él va a describir como cualidades dignas de un superhombre y de una humanidad mucho más elevada. Y en este capítulo, que se llama Del Inmaculado Conocimiento, que es el capítulo 15 de la segunda parte de Así habló Zaratustra, Nietzsche va a meterse, entrar dentro de lo que son, analizar lo que son unos individuos que hablan del inmaculado conocimiento, que se pavonean de que su conocimiento es inmaculado, es contemplativo. ¿Qué sucede aquí? Que Nietzsche también pensaba que ese entendimiento y ese conocimiento que nosotros tenemos, esto debe servir también para mejorar la vida, debe servir también como instrumento de transformación y no como instrumento puramente de contemplación, que esta idea ha sido muy conocida y muy desarrollada por algunos poetas y por algunos políticos de la época del marxismo y posteriores. Este capítulo empieza con una parábola. Hay muchos capítulos de Nietzsche que son verdaderas parábolas, pero este él mismo lo dice, es una parábola. Y la parábola es como una comparación, como un símil de lo que sucede en unos seres humanos y en otros. Es decir, unos son como la luna y otros son como el sol. La diferencia es muy interesante. Esos individuos que dicen que gozan del inmaculado conocimiento son unos falsos, como también la luna. Esa parábola de la luna que es reflejo del sol, no tiene luz propia, es hipócrita. No es auténtica, es hipócrita, es engañosa, es sigilosa. Esto también lo describe muy bien esa cualidad de la luna, que al mismo tiempo es perjudicial y que dirige a una especie de maldad terrible en Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Federico García Lorca citaba a veces a Nietzsche y a Zaratustra y conocía muy bien las imágenes que Nietzsche describe en sus obras. Se desplaza sobre los tejados la luna que parece que va a dar a luz un sol. ¡Oh, está grande, enorme! Hoy toca la luna llena y está enorme y parece que efectivamente va a dar a luz un sol. Pero después se desinfla. Se desinfla y va bajando y ya no es lo que parecía. Pero dicen que hay como un hombre en la luna. También hace aquí alusión como un hombre a la luna, como si fuera un fraile que está en la luna allá. Pero también es un engaño para Nietzsche. La luna es algo que es copia, engaño, apariencia. Miente con su preñez. No está preñada. No es capaz de ser creadora. Se va a desinflar porque a la luna se la dan. Se pasea sobre los tejados. Sí,
lascivo y envidioso es el monje que hay también en la luna. Furtivo y escondido, esperando que abran ventanas para entrar por esas ventanas, como los gatos sigilosos. Esas ventanas entreabiertas, todo es como quieto, sigiloso, sin dar la cara, todo como reflejo, para que no se les vea. Caminan sobre alfombras e imágenes preciosas, caminan estos individuos y también la luna, caminan sobre alfombras de estrellas, pero con pies sigilosos. Sin embargo, el hombre honesto es completamente distinto. Aquí os quiero hacer alusión que Nietzsche, cuando era pequeño, se murió su padre y su familia se tuvo que trasladar al pueblo donde eran los familiares de su madre y de sus abuelos. Y él tenía 5 años. Se despiertan muy pronto por la mañana, a las 4 o las 5 de la mañana, para poder hacer el recorrido en un día y que no se les hiciera de noche. Están cargando con todo el ajetreo y entonces estaba la luna, había luna llena y estaba la luna sobre los tejados, estaba en los tejados. Esto es una anécdota que cuenta Nietzsche que es cierta. Y Nietzsche, niño, con ese frío, con esa delicadeza que él tenía, con esa sensibilidad, mira a la luna y ve que hay un perro que le ladra. Está engañando. La luna engaña, parece que es un ladrón que viene por allá y engaña a los perros. Y hasta los perros ladran porque se asustan de lo que es esa luna con esa especie de luz que es una luz copiada. Bien, Nietzsche efectivamente había vivido con profesores de la universidad. Es cierto que lo que se hace en las universidades son copias y copias y copias y más copias. Es tesis doctorales que son plagios. Bueno, y eso él no lo podía soportar. Él era un hombre original. Y es verdad que cuando habla de estas cosas, en muchas ocasiones, uno piensa que quizás tenga un cierto resentimiento de que no fueron capaces de entender aquellas cosas que él hacía y de esa transformación que él quería presentar en la educación y en la universidad. Pero puede ser que hable con resentimiento, porque era humano. Pero el que hable con resentimiento no quiere decir que no haga unos análisis muy serios y muy valientes, porque hay poca gente que se permita el lujo de hacer lo que él hizo. Se puede permitir el lujo porque él era sincero y había tomado el camino de la autenticidad. Sin embargo, el hombre honesto dice, habla y da la cara, comprometiendo la vida misma. Claro, comprometiendo la vida misma. Es sincero. Es el que crea enemistades. Esa persona sincera puede crear enemistades, pero es igual. Él no es sigiloso. Él se enfrenta a las verdades. Él se enfrenta a lo que siente y da la cara. La luna, como el que busca el inmaculado conocimiento, es deshonesta y gatuna. Esta parábola está dirigida a los sensibles hipócritas, lascivos y gatunos. No queréis saber nada de lo terrenal, decís vosotros, porque sois inmaculados, sois elevados, sois contemplativos y no queréis saber nada de lo terrenal. Y os eleváis por encima, pero es porque sois unos hipócritas. Como aquí Nietzsche se dirige con toda energía, con toda valentía contra estas personas que efectivamente podían hundirlo, podían criticarlo o podían despreciar lo que hicieron. También amáis la tierra y las cosas terrenales. Sí, os eleváis y tal, pero luego sois unas personas amantes del dinero, amantes
de las riquezas, amantes de la tierra, como le había pasado con la experiencia de Wagner, que se da cuenta que una de las finalidades fundamentales de Wagner era ganar dinero. Pero sentí vergüenza de reconocerlo y decirlo como si vosotros fuerais diferentes, puramente inmaculados. No queréis reconocer que amáis también las cosas materiales y mostráis mala conciencia en ello. Cuando se os dice algo así, mostráis mala conciencia y queréis disimularlo. Por un lado, vuestro espíritu ha aprendido a despreciar la tierra, lo material de ella, y por otro lado, vuestras entrañas aman lo terrenal y sus cosas, efectivamente. Comidas, bebidas, todo lo que significa riquezas de este tipo. Vuelvo a insistir que Nietzsche lo que nos está es describiendo un ser elevado, un ser sin sentimientos negativos, un ser que efectivamente tenga el conocimiento ese, conocimiento creativo, y no el conocimiento ese inmaculado que no tiene ningún tipo de contaminación para muchos porque se encuentran en la verdad y luego son unos embusteros, como le pasa a la luna. Pero vuestras entrañas son más fuertes y por eso vuestro espíritu recorre caminos tortuosos y embusteros. Aquí, ya casi a la mitad del capítulo, Nietzsche pone 4 párrafos en boca de los que pavonean, de aquellos que se pavonean de tener un conocimiento inmaculado. Y es interesante leerlo, porque dice lo siguiente de ellos, lo pone en boca de ellos. Dice, para mí, serían ellos, para mí, lo más elevado, así se dice a sí mismo vuestro mordaz espíritu, vuestro mendaz espíritu, ¿verdad? Mirar a la tierra sin codicia y sin tener la lengua colgando como el perro. Ser feliz en el contemplar, con una voluntad ya muerta, ajeno a la rapacidad y a la ambición del egoísmo, frío y gris en todo el cuerpo, mas con ebrios ojos de luna. Lo más querido sería para mí, así se seduce a sí mismo el seducido, amar la tierra tal como la luna la ama, y solo con los ojos palpar su belleza. Y el conocimiento inmaculado de todas las cosas sea para mí el no querer nada de las cosas, excepto el que me sea lícito yacer ante ellas como un espejo de 100 ojos. Bueno, Nietzsche pone aquí estas palabras, estas frases, en boca de esos que tienen el inmaculado conocimiento, que van pavoneando de ese inmaculado conocimiento, ese conocimiento elevado, porque ellos están en la verdad siempre. Pero inmediatamente reacciona y le dice lo siguiente: oh, sensibles hipócritas lascivos, a vosotros falta la inocencia en el deseo. Bien, la palabra de la inocencia, o falta la inocencia en el deseo, Nietzsche cita muchas veces la inocencia, la pone como una cualidad extraordinaria. Y es verdad, una persona que vive con esa inocencia del niño y olvido, con ese contacto con lo originario, con la naturaleza originaria, ese ser es un ser excelso, es un ser elevado. Y por eso ahora calumniáis el desear. Bien, efectivamente, esa inocencia de la que Nietzsche hace alusión en muchas ocasiones. Aquí hay un contraste entre las cualidades propuestas por Zaratustra y las que él descubre en el hombre de la modernidad. Frente al pavoneo del conocimiento inmaculado, él propone inocencia. Y donde solo se repiten tesis doctorales y citas de libros y plagios indignos, Nietzsche propone voluntad de engendrar. Creadores, engendradores, gozosos de que en la tierra se produzca un verdadero devenir. Que haya algo muy diferente. Y no ya el conocimiento, sino el auténtico poder de la voluntad. Porque para Nietzsche el conocimiento no es suficiente. Se necesita un auténtico poder de la voluntad que dirija al conocimiento, que lo lleve a ese lugar de la creatividad.
la voluntad más pura, quiere crear por encima de sí mismo, pero dar siempre lo máximo de que puedan tener los seres humanos. Pero allí, en esas cualidades, es donde hay también belleza. Esa es la belleza para Nietzsche. No la belleza de la luna, sino la belleza del sol. La belleza está allí donde hay amor y hundimiento en el ocaso, donde uno está dispuesto a sacrificarse por esa voluntad y por esa belleza, por esa inocencia. Voluntad de amor. Esto es aceptar de buen grado incluso la muerte. Voluntad de amor. Esto es aceptar de buen grado incluso la muerte. Eso es amar. Aunque yo efectivamente, amar el futuro, amar la creatividad, amar la honradez, amar la inocencia, amar la belleza. Estas son las cualidades que hacen a un ser que sea elevado. Y ahí estaría su grandeza. Vosotros habláis de contemplación, mancilladores de nombres nobles. Claro, Nietzsche piensa las palabras, bueno, él era un analista del lenguaje de forma increíble. Y aquí cree que todas estas personas utilizan los nombres grandes, mancilladores, o sea, mancháis nombres nobles, cuando efectivamente habláis de la contemplación, como si eso fuera algo maravilloso. No sabéis lo que decir. Pero pesa una maldición sobre vosotros. Va a decir, el capítulo es fuerte, una maldición. Nunca seréis creadores, nunca daréis a luz algo grande, como la luna, que siempre recibe la luz y la proyecta como si fuera suya. Nunca. Esa es la maldición que hay entre vosotros. Por eso, en toda esa modernidad de la que Nietzsche analiza con mucha frecuencia, esa modernidad no es capaz de engendrar. Y efectivamente, ¿quién es capaz de engendrar cosas grandes? ¿Quién es capaz de ser creador en nuestros momentos? Ya en los suyos había carencia, pero es que ahora hay mucho más. Aire viciado. Lo hacéis también, pero vivís en aire viciado. Pero lo disimuláis todo y lo hacéis tan bien que hasta yo fui víctima de vuestros engaños. Pero me acerqué a vosotros y se acabaron los amores con la luna. Y ahora viene, dejaros de la luna. Aquí vienen los consejos, siempre positivos, siempre activos, siempre fuertes de Nietzsche. Mirad al sol y veréis cómo se eleva radiante. No sentid la sed y la ardiente respiración de su amor. Qué bonito. No sentís, cuando veis el sol, que está por encima de los mares, no sentís la sed y la ardiente respiración de su amor. Y entonces continúa escribiendo aquí lo siguiente. Dice, besado y sorbido quiere ser este por la sed del sol. Efectivamente, en luz quiere convertirse, y en altura y en huella de luz, y en luz misma. En verdad, igual que el sol, amo yo la vida, y todos los mares profundos. Qué bonito. Y esto significa para mí conocimiento. Todo lo profundo debe ser elevado, hasta mi altura. ¿Qué quiere decir aquí Nietzsche? Pues quiere decir que, efectivamente, la grandeza de un ser humano consiste en que él sea capaz de dirigirse hacia lo grande, con creatividad, con fuerza, aunque eso vaya en contra de su tranquilidad, de su vida cómoda. Nietzsche navega siempre en el barco, que va de la pasión al conocimiento, de Dioniso a Apolo,
de la pulsión al control de la mente y del concepto. Pero Nietzsche no se queda en la pasión por carencia de inteligencia, sino porque la sobrepasa. Y sobre todo, porque ahí, en ello, siempre pone la voluntad de querer, la voluntad de seguir. Por lo tanto, este capítulo nos hace reflexionar y nos hace ver que la vida la vivimos una vez, en principio, que sepamos. Pero esa vez es muy importante y podemos dirigirla a ser creadores, a ser como el sol, que tiene luz propia y que no engaña, o a ser mentirosos y ser falsificadores y vivir una vida en el engaño y en el disimulo, como hace la luna. Pero la luna no puede engendrar luz. Muchas gracias.